Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer los ensayos físicos y mecánicos de los materiales pétreos. Contenido general. El presente informe se basará en la realización de ensayos de laboratorio para determinar diversas propiedades tanto físicas como mecánicas. Objetivos. Determinar la propiedad física de los materiales pétreos de construcción, determinar las propiedades químicas de los materiales pétreos de construcción, conocer los equipos e instrumentos necesarios para la realización de los ensayos, conocer el procedimiento adecuado para la realización de los ensayos de las propiedades físicas y de los ensayos mecánicos. Ensayos físicos. Bueno, con los ensayos físicos comenzaremos por el ensayo óptico. El ensayo visual es un método óptico cuyo examen se efectúa empleando el sentido de la vista humana. Los equipos que necesitamos para este examen son, en primer caso, se emplea la vista directa sin ayuda de accesorios, y en el segundo caso se emplean herramientas tales como lupas, espejos, endoscopios y binoculares. El proceso de medición es un examen a fondo del ojo con dilatación de las pupilas. Se utiliza el examen de tenometría, examen de campo visual o campinometría y el examen de agudeza visual. La densidad aparente. La densidad aparente de un material o un cuerpo es la relación entre el volumen y el peso seco, incluyendo huecos y poros que contenga. Los equipos utilizados para este ensayo son una balanza con una precisión de 0.1 gramos, un contenedor de 1 litro y una regla. El cálculo de la densidad aparente se realiza de la siguiente manera. Primero tenemos que extraer el contenedor de APRO en la báscula, introducir el material en el contenedor en un ángulo de 45 grados, transfiriéndolo con cuidado desde el receptáculo. Evitar impactos con una compactación forzada, nivelar el contenedor con una regla para ajustar el volumen del material a 1 litro, retirando el material sobrante. El peso del contenedor, pesar el contenedor entero y registrar el resultado con una precisión de hasta un decimal. La densidad aparente. La densidad aparente es el peso de las partículas sólidas del suelo relacionado con el volumen que ocupan. Para este ensayo necesitaremos un pignómetro y una balanza con una precisión de 0.1 gramos. El cálculo de la densidad real se desarrolla de la siguiente manera. Pesamos el pictómetro vacío y anotamos su masa. Añadir una cierta masa de arroz y anotar la masa del conjunto. Cubrir el arroz con agua y someter el conjunto a baja presión en un desecador conectado a una bomba de vacío. Llenar el pictómetro de agua y enrasar. Pesar y anotar su masa. Una vez determinados los 4 datos necesarios, se puede hallar la densidad real del arroz dividiendo la masa entre el volumen. Finalmente se halla la densidad real dividiendo esta masa entre su volumen real del mismo. La porosidad. La porosidad es la cantidad de poros que se encuentran en una superficie. Los equipos y materiales para el ensayo es una balanza con sensibilidad de 1 gramo, muestra del material a estudiar, un pignómetro. El proceso de medición. Una vez determinada la densidad real y la densidad aparente, como vimos en los ensayos anteriores, el cálculo de la porosidad es muy sencillo y se lleva a cabo con la ecuación siguiente. El peso, la densidad real menos la densidad aparente sobre la densidad real. La permeabilidad es la propiedad física que tienen las rocas que consiste en dejar atravesar a través de su masa fluidos como agua. Para este ensayo los equipos que necesitaremos son, si queremos lograr la mínima permeabilidad, los equipos tradicionales de compactación como rodillos, pata de cabra o neumáticos pueden resultar inadecuados al atascarse debido al alto contenido de humedad del material. El proceso de medición. Para un nivel constante se introduce un caudal conocido para mantener el mismo nivel dentro de la perforación al estabilizar el proceso, como es el caudal conocido y la longitud de diámetro a la perforación. Se calcula la permeabilidad. Nivel variable. Se introduce o se extrae un volumen de agua en un sondeo de diámetro pequeño, entre 5 y 10 centímetros, en forma súbita. Esto provoca un descenso o ascenso instantáneo del nivel de agua, lo que permite medir las diferencias de nivel y tiempo, a medida que va recuperando el nivel original. La capilaridad. La capilaridad es un fenómeno natural que provoca la ascensión del agua. Para este ensayo necesitaremos probetas, muestra del material y un depósito de agua.
El proceso de medición consiste en sacar varias muestras del material en probetas, verter el agua en un recipiente, colocar una rejilla donde se apoyarán las probetas, sumergir las probetas por lo menos 3 milímetros, pasado un minuto sacar la probeta y pesar, devolver el agua rápidamente y repetir el procedimiento a diferentes tiempos, entre 1, 3, 5, 10, 15, 30 y 60 minutos. La dureza. La dureza es la propiedad que tienen los materiales en general de resistir la penetración de un indentador sometido a baja carga. Los equipos a utilizar para este ensayo son los materiales de la escala de Mohs. El proceso de medición. Para calcular el grado de dureza de un material según la escala de Mohs, se debe hacer lo siguiente. Sacar una muestra del material a examinar. Luego vamos a ir rayando consecutivamente con los materiales de la escala de Mohs, desde el talco, pasando el yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Y en el momento en el que ese material raya a nuestra mezcla, a nuestro material que nosotros queremos determinar su dureza, entonces ese es el grado de dureza de ese material. Por ejemplo, el grado de dureza del oro es de 2.5 a 3, puesto que es rayado con dificultad con el yeso, pero es rayado con la calcita. La elasticidad es la poca capacidad resistente de un material que, como consecuencia de la presión originada por cambio de estado del agua contenida del líquido a sólido. Para este ensayo necesitaremos una muestra del material, depósito de agua donde se realizará la inmersión, un arcón, congelador o una cámara frigorífica automática. El procedimiento será saturar por inmersión en agua el material, someter el ladrillo a 25 ciclos de hielo y deshielo. Este ciclo de hielo y deshielo dependerá del equipo utilizado. Si se usa un arcón congelador, se adaptan al horario de los laboratorios, es decir, 18 horas de congelación y 6 horas de deshielo. Mientras que si usamos una cámara frigorífica automática con ciclos reducidos, serán de 4 horas de congelación y 2 horas de deshielo. La resistencia al calor se define como la resistencia térmica contra la conducción de calor. Los equipos y materiales para este ensayo son una muestra de material, probetas prismáticas, una mufla, un pirómetro y un depósito de agua fría. El procedimiento: se introduce la muestra en las probetas prismáticas. Las probetas con la muestra se colocan en la mufla entre 300 y 500 grados Celsius, midiéndose con un pirómetro. Después de enfriarles ligeramente, se introducen en agua fría. Finalmente, podemos observar si el material es resistente al calor dependiendo de su aspecto. Si se agrietase o desprendesen trozos, no sería resistente al calor. Caso contrario, sería resistente al calor. La compacidad. La compacidad es la relación entre el volumen real y el volumen aparente. La compacidad se expresa en porcentaje y puede clasificarse en muy flojo, flojo, medio, denso y muy denso, según su porcentaje de compacidad. Los equipos utilizados para este ensayo son una muestra del material, una balanza con una precisión de 0.1 gramos, contenedor de 1 litro, una bureta graduada con capacidad de 1000 centímetros cúbicos, y el procedimiento a seguir es el siguiente. Se debe tomar como referencia un volumen de nuestra masa, la cual será el volumen aparente, puesto que tiene partículas de aire en sus poros. Calcularemos el volumen real de la muestra por medio de la bureta graduada. La determinación del volumen real de la muestra se medirá directamente por desplazamiento de fluido, utilizando una bureta graduada con 300 centímetros cúbicos de agua y 500 gramos de la muestra. Una vez determinado el volumen real de la muestra, procederemos a usar la siguiente fórmula para encontrar la compacidad del material, que sería el volumen real sobre el volumen aparente por el 100%. El módulo de saturación se define como la relación del volumen de poros abiertos al volumen de poros total. Los equipos para este ensayo son una muestra del material, una balanza con una precisión de 0.1 gramos. Y el procedimiento a seguir es calcular la porosidad absoluta y porosidad real. Para la porosidad absoluta es el volumen total de poros sobre el volumen total. Y para la porosidad real es el volumen de poros accesibles sobre el volumen total. Finalmente, el volumen de saturación está dado por la porosidad absoluta sobre la porosidad real. A continuación le doy paso a mi compañero Ed, que continuará con los ensayos mecánicos. Bueno, continuando con la exposición, ensayos mecánicos. Resistencia a la compresión. Es muy importante la mecánica de suelos, ya que permite obtener un valor de carga última del suelo, el cual, como se verá más adelante, se relaciona con la resistencia al corte del suelo y entrega un valor de carga que puede utilizarse en proyectos que no requieren de un valor más preciso, ya que entrega un resultado conservador.
Los equipos y materiales que se utilizan son el aparato de compresión, extractor de muestras, deformímetro, micrómetro, cronómetro, equipo misceláneo y procedimiento es, se coloca el espécimen en el aparato de carga de tal manera que quede centrado en la platina inferior, se aplica la carga de tal manera que se produzca una deformación axial a razón de 0.5 milímetros sobre minutos por minuto. Se registran los valores de carga, de deformación y tiempo del anillo de deformaciones y del anillo de cargas, a intervalos suficientes para definir la curva de esfuerzo de formación. Se continúa aplicando carga hasta que los valores de carga decrezcan al aumentar la deformación o hasta que se alcance una deformación igual a 0.1. Finalmente, se confecciona un croquis de la probeta posterior al ensayo. Resistencia a la flexión. Es una medida de la resistencia a la tracción del concreto. Es una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto no reforzada. Equipos, aparatos e instrumentos, prensa de ensayo, dispositivo de tracción por flexión, regla rectificada, regla graduada o wincha. Procedimiento, tomar las dimensiones y colocar sobre la máquina, tomar lectura con el deformímetro e ir colocando peso en el centro del cuerpo de manera ascendente y porcentual con respecto a su peso. Resistencia a la tracción. Determinar experimentalmente las propiedades mecánicas para diversos materiales metálicos sometidos a la tracción axial. Máquinas y materiales. Probeta estándar, máquina universal de ensayo y procedimiento. Comenzamos con la reparación del espécimen, registro de datos, verificar que la probeta de acero corresponde en forma y dimensiones a las que se estipula, dejar 2 puntos marcados con ayuda del granete para definir la longitud, calibrada inmediatamente después de la tracción radial, efectuar el registro de medidas reales y actuales de la probeta. Resistencia a la cortadura. Es el esfuerzo que soporta una pieza cuando sobre ella actúan fuerzas contenidas en la propia superficie de actuación. Materiales. Máquina universal de ensayos y probetas. Procedimiento. Una vez que se han fabricado todas las probetas, procede al montaje del dispositivo de ensayo. Dentro de las premisas que se expone en la norma aplicable a este ensayo, se indica que el ensayo se debe realizar con una máquina universal de ensayos cuyo rango sea tal que de la carga de rotura de la probeta se encuentre dentro de 10 y el 80% del rango de la máquina. Por eso se utiliza una máquina de ensayos cuyo rango era de 0 a 10 kN, dado que la carga de fallo estimada de ensayos anteriores es de 3 kN. Debe cumplir dicha máquina de ensayos es que la célula de la carga que recoge la fuerza que está soportando la probeta tenga una precisión superior al 1%, de tal modo que el error entre la fuerza registrada por la célula de carga y la carga real a la que se somete la probeta sea inferior al 1%. Resistencia al desgaste. Esta propiedad es muy importante porque en ella conoceremos la durabilidad y la resistencia que tendrá el concreto para la fabricación de losas, estructuras simples o estructuras que requieran que la resistencia de concreto sea la adecuada para ellas. Equipos, máquina de Los Ángeles, balanza con capacidad de 30 a 80 kilogramos, tamiz número 12. Procedimiento. Primero se hace la granulometría del agregado a tratar con los tamices para agregado grueso. La granulometría del agregado se hizo con 5 kilogramos. Determinar el peso inicial de la muestra de agregado grueso, poner la muestra a la máquina de Los Ángeles durante 15 minutos, programar la máquina para 500 revoluciones, luego sacar el material de la máquina, tamizarla por la malla número 12, tamizar el material por la malla número 12 y el peso final. Resistencia al choque o impacto. Método para determinar el comportamiento del material sometido a la carga de choque en la flexión, tracción o torsión. Equipos y materiales. Una máquina de impacto, calibrador digital, cinta métrica. Procedimiento. Ubicar el péndulo en la posición de máxima altura fijándola con la palanca de seguridad, sin colocar probeta y con la aguja ubicada en la posición de máximo valor de energía y ángulo de 0 grados. Libera el péndulo, removido el gancho de seguridad y dejándolo girar libremente. El desplazamiento del péndulo debe ser interrumpido con la palanca de freno una vez esté regresando a su posición inicial. Leer los valores de energía de frotamiento y ángulo de frotamiento.
Llevar el péndulo a su posición original, colocar la probeta en los ensayos de la máquina con la ranura opuesta al sentido del giro del péndulo. Soltar el péndulo libremente y detenerlo una vez choque con la probeta. Realizar la lectura de energía y ángulo de ensayo. Repetir los 2 pasos en adelante con las otras muestras. Adherencia a los morteros. Tenemos acá las técnicas de construcción utilizadas. Técnica A, serie con patrón especificada por el fabricante, consiste en la limpieza de los ladrillos para luego asentarlos en seco utilizando mortero en proporción volumétrica, cemento, arena gruesa. Técnica B fue similar a la técnica A, pero cuando las juntas, el curado de la junta se hizo con una brocha con agua después de 3 horas de asentado durante 3 días consecutivos. Técnica C fue similar a la técnica A, pero se usó un mortero con cal en proporción volumétrica, cemento, cal, arena gruesa de 1, de 1/4 y de 4. A ver, propiedades de ladrillo, concreto vibrado, ensayo, variación dimensional, alabeo, succión, absorción, compresión, porcentaje de huecos. El procedimiento: se utilizó ladrillo industrial de concreto vibrado, denominado comercialmente como King concreto, que tiene por dimensiones nominales 24 centímetros de largo, 3 centímetros de espesor y 5 centímetros de altura. Este ladrillo presenta 5 ranuras que atraviesan las caras de asiento, una de las cuales es lisa y la opuesta es rugosa. Con fines de clasificación, el ladrillo fue sometido a los siguientes ensayos: variaciones dimensionales, alabeo, succión, absorción, compresión y porcentaje de huecos dado por las ranuras. Resistencia a los agentes atmosféricos. Siendo más específicos, hablaremos sobre la humedad y la temperatura. Las rocas son afectadas grandemente cuando son expuestas a largos periodos de tiempo ante estos agentes atmosféricos. Materiales: tambor, balanza, horno electrónico, depósito de agua, muestras de rocas. Procedimiento: se debe pesar tanto las rocas como los tambores antes de realizar las pruebas. Las rocas deben pesar entre 40 y 60 gramos. Debemos tener en cuenta que las rocas deben ser las más parecidas posibles en peso, edad y tipo de roca. Pasaremos a colocar las rocas en los tambores y lo llevaremos en un horno con una temperatura de 105 grados por 24 horas. Una vez culminado el tiempo, lo sacaremos, se tiene que volver a pesar y se lo llevará al depósito con agua, donde se lo sumergirá a 2 centímetros por debajo de la mitad del tambor y se lo hará girar por 10 minutos. Una vez acabado, se lo llevará a otro por última vez por 24 horas. Cuando se acabe, se lo volverá a pesar. Se procederá a calcular el porcentaje de masa. Bueno, eso sería todo. Gracias.